Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar con el tema 3, en esta segunda vuelta de nociones jurídicas básicas, el concepto unitario y plural del derecho. Como ya hemos comentado, han cambiado el tipo de examen. Ahora hay que contestar a las 10 preguntas de test de forma obligatoria. Y luego son 2 preguntas a elegir una en el desarrollo. Lo han cambiado un poco o lo han mantenido como era antes de la pandemia, pero tampoco sabemos los criterios de calificación. No sabemos si valen 50% cada parte, no sabemos cuántas preguntas de test pues hay que tener obligatoriamente bien. Pues son cosas que nos iremos enterando pues en los próximos días ya, ¿no? O meses. Estaremos un poco al corriente del asunto. También en las próximas semanas pues haré una grabación de cómo sería esa pregunta de desarrollo ideal, al menos que considero yo, esa pregunta de desarrollo ideal, y una clase solo de preguntas de desarrollo, una clase solo de preguntas de test, para que os sirva para repasar, no directamente para estudiar. Hay que ir estudiando como vamos yendo, día a día, y luego vuelta y vuelta. Vamos por la segunda vuelta, el tema 3, y si no, pues os reengancháis donde podáis y seguir a vuestro ritmo, pero que sea un ritmo, vamos, rápido, ¿vale? Que os permita dar varias vueltas. Bueno, y vamos ya con esta edición, segunda vuelta del tema 3, donde os traigo también algunas tablas que os pueden resultar interesantes. El concepto unitario del derecho, pues bueno, sin perjuicio de esa distinción de derecho público y privado, pues hay que afirmar que la realidad responde a un todo unitario, y luego lo veremos un poco también. Nos dice que el hombre es un ser, nos decía Aristóteles, que el hombre era un ser social por naturaleza y que y acuñó el término zoonpolitikon, o sea, animal político, animal cívico, o como queráis traducir. ¿Qué es lo que nos decía Aristóteles? Pues bueno, pues que el Estado es una creación natural. Aristóteles creó la teoría organicista. Que decía pues que el Estado, las partes del Estado separadas del mismo, pues no tenían ninguna utilidad, sino que todo el Estado debía ser un concepto también orgánico y que unido funcionaba. En contraposición a esa concepción del Estado como una organización contractual, ¿no? Por medio del contrato, los hombres se podían reunir y llegar a un acuerdo de formar un Estado. Pues bueno, ese contractualismo social es la otra teoría, y la de Aristóteles, pues es la del organicismo social, en la que, pues, primero está la familia, luego la aldea, luego varias aldeas pueden crear un Estado. Entonces el Estado tiene que ser autosuficiente. Pues bueno, ahí es donde el hombre puede alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Pues por eso, el Estado es una creación natural. Como tenemos el don del habla, pues el hombre puede alcanzar la felicidad. ¿Cómo? Pues por medio de la virtud, de las virtudes o de la excelencia. ¿Cómo? Pues ejercitando la función más propia del hombre, que es, pues, la posibilidad, la contemplación de las ideas, ¿no? La meditación de las ideas, la actividad racional, en definitiva. O la contemplación filosófica, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas más interesantes tenemos? Pues bueno, también, aparte de esta introducción un poco aristotélica, pues bueno, también nos habla de que la vida en sociedad pues tiene que estar regulada por unas normas, ¿no? Porque hay conflictos, hay controversias, y pues las esferas de libertad pues tienen que estar reguladas. Surge el derecho, pues, como una necesidad de organizar la vida social. Este concepto se corresponde en la dogmática moderna, como el derecho objetivo, en sentido de conjunto normativo. Pues, por ejemplo, yo estudio derecho, pues esto cayó en febrero de 2020. Ese es un concepto objetivo, derecho objetivo. Yo estudio derecho. Vale.
Esa palabra, ese término derecho, pues es el concepto de derecho que se corresponde con la temática moderna, se denomina derecho objetivo en un sentido de conjunto normativo. Pregunta de test del año pasado. ¿Puede caer también derecho subjetivo? Pues claro, también en test, entendiendo por tal la facultad del particular sobre una cosa frente a una persona. Es decir, un ejemplo de derecho subjetivo, pues yo tengo derecho a una prestación por desempleo. Pues sí, ese es un derecho subjetivo. Es un derecho, pues, que frente a la Seguridad Social, frente al Estado, un derecho subjetivo. Cada escuela ha definido lo que entiende por derecho en dos grandes concepciones presentes en el universo jurídico contemporáneo, pues bueno, que han recurrido siempre al derecho de Roma para explicar su forma y para aplicar el derecho. Bueno, pues ahora lo veremos. En definitiva, vamos a ver. Sí, pues bueno, de tener esto claro. ¿Sí? Vale. Que el gran legado de Roma a la prosperidad pues ha sido el derecho. Su creación genial, jurisprudencial, bueno, aparte del control sobre el ciclo del agua, que eso ya venía un poco de antes, pero en la parte jurídica se refiere a la prosperidad del derecho. Su creación genial, jurisprudencial, desarrollada en la época clásica, en la que los juristas pues, ofrecían una cuestión litigiosa, pues bueno, pues esto, ¿no? Es un tesoro inigualable del derecho, pues que se compilaran unos textos constitucionales, imperiales, de juristas. Al fin y al cabo, ya sabéis que todo esto ha sido transmitido posteriormente, toda esta historia, toda esta herencia normativa, pues fue transmitido a través de la compilación justinianea, denominada en el siglo XV Corpus Juris Civilis. Como sabéis, de Justiniano, nuestro amigo Justiniano. Aquí lo tenéis. Ahora bien, este mismo acervo común romano casuístico compilado, para comprender tanto el llamado sistema common law como el denominado derecho continental de tradición napoleónica, es decir, los sistemas cerrados y codificados, que es el continental europeo y el de base en la tradición napoleónica, y el common law o sistemas abiertos. Así, el sistema anglosajón, derecho abierto, se sirve del derecho práctico, problemático y casuístico emanado del derecho jurisprudencial romano clásico. Y el sistema codificador entroncaría con el derecho recogido en la compilación justinianea. ¿Por qué? Pues porque es cerrado, es compilado y se centra en los textos compilados, ¿vale? En la positivación de la ley. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema codificador entiende que como mejor están las normas son codificadas y, pues bueno, se van aplicando de forma restitutiva de los derechos de las personas, y el sistema anglosajón considera que es más fácil actualizar en la realidad jurídica que ocurre si voy creando precedentes y me voy ajustando a cada realidad. Son dos formas distintas de contemplar el derecho y de aplicarlo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, que la unicidad y la unidad del derecho se declara en relación a un ordenamiento jurídico, que se contrapone al hecho de que está formado por una pluralidad de normas. Es decir, ¿por qué se dice que es esta unicidad, este conjunto unitario? Porque está enmarcado en un ordenamiento jurídico que está formado ¿por qué? Por una pluralidad de normas. Esto supone que vamos a tener dos problemas. Uno son las contradicciones y otro son las lagunas. Las contradicciones es cuando un mismo supuesto de hecho hay una contradicción entre lo que se dispone en él y la consecuencia o el resultado jurídico que es distinto, entonces hay una contradicción. Y la segunda cuestión es a la inversa. En su planteamiento no existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que lo regule expresamente. Entonces, claro, hay una laguna. Entonces, ahí tiene que haber formas para suplir esas contradicciones y para colmar esas lagunas.
El derecho responde también a una estructura jerárquica piramidal, según Hans Kelsen, que ha caído muchas veces en test. Y, pues bueno, esta teoría normativa provoca una subordinación de la norma correlativa, es decir, una jerarquía, ¿no? En el vértice, pues suele estar los textos constitucionales, que es la norma fundamental, suprema, de la que derivan las demás normas, ¿vale? Esta es un poco la estructura. La unidad del ordenamiento jurídico se derivan otros dos rasgos. Uno es la coherencia, y es que las normas compatibles pues no establezcan consecuencias distintos a supuestos idénticos, es decir, que no haya antinomias o contradicciones. La coherencia es que no haya contradicciones y la plenitud es pues que cuando haya alguna laguna, pues aplique alguna técnica para colmar esa laguna y que mantenga esa unidad. Entonces, ¿cómo? Pues con la analogía o con la aplicación extensiva que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, tenéis que relacionar coherencia con contradicción o antinomia, ¿vale? Que coherencia es que no haya contradicciones y antinomias, y plenitud es que si hay una laguna, sea colmada bien por analogía, bien por aplicación extensiva, ¿vale? ¿Qué pregunta cayó en febrero de 2020 que aparece por aquí? Pues ¿con qué está relacionada? ¿Qué colma o qué supera las técnicas? ¿Qué colma las lagunas mediante aplicación analógica extensiva? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la plenitud. ¿De la coherencia? No de la coherencia, sino de la plenitud. De que llegue a cubrir todas las lagunas. Si hay contradicciones, pues algo coherente es lo que hace que no haya contradicciones, que suplamos estas contradicciones o que las salvemos. La coherencia está relacionada con las antinomias o contradicciones, y las lagunas, la plenitud, pues la reacción ante una laguna, pues mediante aplicación analógica o aplicación extensiva. El sistema legal es realmente eficaz y operativo al dar respuesta a esta demanda social, además de la unidad de derecho, provoca, lógicamente, pues una seguridad jurídica, una garantía del ciudadano de que tiene sus derechos protegidos, pues eso, en definitiva, seguridad jurídica, que es lo que la humanidad ha buscado siempre en torno pues, a las ciudades y en torno a los estados, ¿no? Esa seguridad jurídica. El concepto nuclear del derecho. Aquí nos dice que el derecho proviene de directum, aunque de origen latino pues utilizaba el ius, y luego se generalizó, y tras el cristianismo, pues el derecho se consideró lo recto, lo adecuado, la adecuación de la conducta a la norma. Eso era lo recto, eso era lo justo, ¿no? Lo justo del derecho coincide con lo recto, entendiendo, por tal, la adecuación de la conducta a las normas que establecen el comportamiento que debe adoptarse para actuar correctamente. Los jurisconsultos clásicos utilizaban preferentemente la voz ius para equipararlo a lo justo. ¿Qué más? Para iniciarse en el conocimiento del derecho, pues hay que acudir al digesto de Justiniano, pues como el mayor tesoro jurídico. El digesto pues es la parte esencial de la compilación justiniana, ya lo vimos, el corpus conocida desde el siglo XV como Corpus Juris, que se inicia con el digesto, que ya por rúbrica sobre la justicia y el derecho. Bueno, ya lo vimos. El digesto es una obra de compilación elaborada en el siglo VI después de Cristo por mandato del emperador Justiniano. Pues ya lo veis, que todo esto ya lo vimos en el tema 1 y nos lo recuerdan durante el tema, que es muy importante para los test. La recopilación se hace sobre la base de ordenar materias, una pluralidad de fragmentos de obras de juristas, fragmentos de obras de los juristas, también cayó, que viven de la denominada etapa clásica. Ulpiano nos dice pues que conviene, que para dedicarse al derecho se conoce primeramente el término ius. Bueno, define Celso el derecho como el arte de lo bueno y lo justo. Celso, el arte de lo bueno y lo justo.
También acreyentes. ¿Qué más cuestiones? Pues bueno, pues pero lógico parece que el que fue primero, el ius, o la justicia que se acomoda al ius, o el ius, bueno, pues ahí queda en la doctrina. El pensamiento griego, la justicia es una virtud. Entonces, pues puede entenderse por tal, por una virtud, pues una aptitud del alma, una excelencia. La persona que tiene sus acciones según las virtudes, pues bueno, la armonía se daba cuando todas las partes del alma cumplían su función virtuosa. Y pues para Aristóteles, eso, pues para Platón, sin embargo, para Aristóteles, el término justicia, pues es, como Aristóteles decía, que en el término medio está la virtud o la excelencia, pues decía que la justicia es el propio medio, lo que está entre lo más injusto y lo menos injusto, entre los dos extremos. Pues bien, la justicia forma, junto con la prudencia, la fortaleza, la templanza, ese cuatripartito de virtudes cardinales. Aquí os pongo cristianismo porque tanto Platón como Aristóteles tenían bastantes más virtudes, ¿no? Conceptuaban bastantes más virtudes. Tras el cristianismo, pues se quedó pues en prudencia, fortaleza, templanza, como ese cuatripartito. Se trata pues de ordenar las conductas de los hombres para alcanzar la vida conforme a la moral, pues para alcanzar esa armonía que decía Platón. Bueno, la templanza de la virtud que procura el equilibrio en el disfrute, pues aquí recordar que la templanza pues era el auriga que conducía el carro alado, pues eso tenía que ser la templanza, pues la fortaleza que tenía el hombre, pues la constancia, la justicia, es la firme voluntad de dar lo suyo. Bueno, pues todas estas cosas, pues ahí los tenéis, son consecuencias del pasaje del diálogo Fedro de Platón, que pues bueno, del mito del carro alado. Aquí lo tenéis, pues también lo podéis estudiar por más sitios, si queréis. Tampoco ha caído nunca, así que tampoco le vamos a dedicar mucho más tiempo. Simplemente, pues eso, que el carro alado era el que pues volaba del mundo sensible al mundo inteligible, pues se llevaba alas, y el áuriga el que controlaba la fuerza, fortaleza, el irascible, ¿no? Que era el caballo blanco, y el negro, que era el alma concupiscible, que pues tenía tan su función que no permitir que cayeran en las tentaciones. Bueno, pues ahí lo tenéis. La prudencia del áurica pues indica que es lo justo y lo templado y lo conforme a la fortaleza. Pues bueno, aquí lo tenéis, lo podéis estudiar más si queréis, tampoco ha caído nunca. Eso ya, como veis. El derecho pretende alcanzar pues la justicia. La justicia es un principio y es un fin del derecho. ¿Qué más? La jurisprudencia pues definió, pues como Celso definió, pues que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. También para Tess. El derecho es el arte también la esencia y sobre todo es práctica, ¿no? Es la tarea de discernir lo justo de lo injusto, en que se centra la labor del jurista, ¿no? En eso es lo que se centra el jurista, en discernir lo justo de lo injusto. Por ser tal es llamado prudente o jurisprudencial, o la jurisprudencia, pues viene un poco de esa virtud de la prudencia que tiene que discernir entre lo justo y lo injusto. Bueno, es evidente que cuando la virtud se aplica en el derecho, pues el ius surge la ius prudentia. Discernir lo bueno de lo justo, pues ya lo veis, pues la jurisprudencia. Más cosas. Hasta aquí podemos ver que no hay muchas preguntas que pudieran caer de desarrollo, pero ahora empiezan ya las preguntas. Bueno, acaba primero este tema, pues diciendo, pues Ulpiano, que la ciencia, la jurisprudencia del conocimiento de las cosas divinas humanas, la ciencia de lo justo e injusto. Los griegos habían definido la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo, sin definir mucho ese suyo. Pero bueno, pues ya llegó Ulpiano y dijo, pues bueno, la voluntad perpetua de dar a cada uno su derecho. Ya dice que lo suyo es su derecho. Pues entonces ya va concretando más esa un poco abstracción griega, ¿no? Y pues bueno, las nociones programáticas son sistematizadas,
complementos, bueno, sea para profundizar en el asunto. Bueno, y pues cada noción o cada corriente y uso filosófica pues va a tratar de dar una respuesta a esa definición de derecho de una forma u de otra. Y así pues van a surgir el positivismo, el justnaturalismo, que ahora lo conocemos así, y más adelante. Bueno, entonces, en opinión del catedrático, Fernández Buján nos dice que las notas más características del derecho son pues, que es un conjunto orgánico, sistemático y concatenado para evitar las antinomias, contradicciones entre las normas, y que estas normas tienen por objeto regulación de la vida social y que deben formularse o que se formulan con arreglo a unos valores y unos principios que serán referentes para la correcta organización de la sociedad. Claro, estos valores están relacionados con pues, el contexto social de esa sociedad, ¿no? Estas normas son imperativas, entendiendo que son pues, coercitivas o de obligado cumplimiento. Y así tenemos ya la primera pregunta de desarrollo, el concepto de ley en su relación con el concepto del derecho. Pues bueno, hoy existe una tendencia a reducir el concepto de derecho, antes no era así, pero ahora sí, en un conjunto normativo legislado. Tenemos distintas definiciones de la RAE. Aquí sí que ha habido alguna actualización, yo no la he hecho, lástima, tenía que haberlo hecho. Recordar actualizarlo, porque ha habido algún cambio en estas reglas, en estas definiciones de ley que sería interesante haber actualizado. Hacerlo, yo en la siguiente clase trataré de actualizarlo. Pues bueno, se hablaba de regla como ese fenómeno fijo, de la naturaleza, como cada una de las relaciones existentes entre un fenómeno, un precepto dictado por la autoridad competente en la que se manda, prohíbe algo, o una corrupción, a la verdad, bueno, esto lo dice el autor, ¿no? Que claro, hablar de autoridad competente, pues no es lo más, debería decir una potestad competente, una competencia, no, bueno, una potestad. Bueno, el contenido de la ley viene alternativamente señalado por mandato o prohibición. Con ello se resalta la nota definitiva de la ley como imperativo. Por último, se trata de destacar la finalidad de la ley, estar en consonancia con la justicia al dictarse para el bien de los gobernantes. La finalidad de la ley cuando se afirma que su contenido debe estar en consonancia con la justicia y dictarse para el bien de los gobernantes. Bueno. La cuarta acepción habla del régimen constitucional respecto a la disposición votada por las Cortes. Entonces aquí se refiere esta acepción a que la norma votada en el Parlamento, la sola fuente de producción de la ley, pues le confiere esta condición de fuente de conocimiento, ya sabéis, esa diferencia de fuentes de producción que la crean el Estado, los parlamentos, y las fuentes de conocimiento, las fuentes formales, que son las leyes, que es la expresión de la voluntad del pueblo. Estos dos conceptos los vamos a tener muchas veces, hay que repasarlos y volverlos a relacionar con todo el temario. La consideración aparece más claramente en el referéndum. El referéndum es, pues bueno, la expresión de la democracia directa más pura que hay, y no la representativa, en la que hay un intermediario entre pues, la creación de la ley y el pueblo, ¿no? El evidente positivismo en español, pues hay expresiones que se adentran también en el ámbito moral. Por ejemplo, como a toda ley, pues se supone que significa con estricta sujeción a lo justo. La ley de caballero asegura la verdad de lo afirmado. Esto que hay antes. Con todas las de la ley, pues se supone que hay un cumplimiento ético de lo debido. De buena ley, perfectas condiciones morales. De ley, de forma recta u honrada. Perdón. El saber popular ha expresado, bajo el vocablo ley, algo más de lo que el legislador pretendía por el poder constitutivo. Por eso hay estas otras expresiones. En cuanto al árbol del derecho, pues bueno, el derecho, desde una perspectiva global, pues es un conjunto unitario
pero en ese conjunto hay muchas ramas. Estas ramas de derecho fueron configurándose en distintos procesos, sobre todo con la especialización, las creaciones doctrinales, pues ha ido individualizando, creando estas ramas. Pues la imagen de un árbol frondoso en el que brotan nuevas ramas, pues es un tronco común, pues nada, la actividad, la realidad normativa y como la actividad forense, el ejercicio de la abogacía, cada vez más especializada, pues es esa imagen que crea esa especialización y esa individualización y esas nuevas parcelas en plena expansión, ¿no? En eso es un proceso que ha finalizado. Y vamos con la pregunta más importante del tema, seguramente, que es la bipartición entre derecho público y derecho privado, que ha caído varios años. Es la clasificación de mayor raigambre histórica, porque la diferencia entre el derecho público y el derecho privado, que está vigente hace más de 20 siglos, por claridad y sentido común. Una bipartición es una creación jurisprudencial romana. Esa división se encuentra recogida en un texto de Ulpiano, en un fragmento del Digesto de Justiniano. Se comprueba la referida distinción que diferencia entre una y otra categoría el derecho por el interés. Pues si hay mayor interés público o no. ¿Cómo nos lo dice Ulpiano en el Digesto? Pues, bueno, pues nos lo dice que el derecho público es el que respecta al Estado de la República y privado a la utilidad de los particulares. Se dice que hay una utilidad pública y otra utilidad privada. Y el derecho público consiste en el ordenamiento religioso de los sacerdotes, de los magistrados, y el privado, el tripartito, pues compuesto por los preceptos naturales, de gentes y civiles. Pues bueno, un poco ahí lo veis, esa tradición bipartición. Esa tradición entre derecho público y privado. Pero ya más en la actualidad vemos que esta diferencia en razón del interés, de la cosa pública, del beneficio particular, pues se diferencia también por el tipo de relación. Sí, pues porque vamos a ver que hay una relación de superioridad, en el caso del derecho público, porque va a tener una serie de derechos más importantes, como son el ius variandi, la posibilidad de variar en los contratos, la administración, el factum principis, la posibilidad de adaptar actos, la propia administración, pues bueno, y en el privado hay unas relaciones de igualdad, ¿vale? Las normas de derecho público, pues el ente interviene en una posición de superioridad, esto cayó antes, y en las del derecho privado de igualdad. ¿Lo veis aquí? Igualdad. Derecho privado, derecho público, superioridad. Privado, igualdad. Y el derecho público un carácter imperativo, lo que implica que las normas son coercitivas o coactivas, es decir, imperativas. Y el derecho privado, pues de carácter dispositivo, suele ser que tengan pues ese carácter subsidiario. Pues bueno, que las partes pueden acordar distintas cuestiones. Y bueno, con todos estos términos, pues he confeccionado una tabla. A mí me gusta mucho estudiar con tablas, a lo mejor a vosotros no mucho. A mí, claro, todo esto de la tabla ya lo podría estar todo en rojo, porque todo es importante, pero bueno, aquí lo tenéis. La posición o relación, la relación o posición es distinta de ese derecho público del derecho privado. En el derecho público es de superioridad, en el derecho público es de superioridad de la administración, por supuesto, y en el derecho privado de igualdad. El tipo, ¿cómo es? Las normas, pues en el derecho público son de carácter imperativo y en el derecho privado de carácter dispositivo. ¿Por qué? Porque podemos pactar. El que sea en imperativo va a impedir el pacto en contrario, pues porque nos obligan a que sean así, y el dispositivo van a permitir el pacto, permiten el pacto.
¿Cómo son estas normas? Pues bueno, a ser imperativas, pues son normas coercitivas o coactivas, es decir, que te impelan, vamos a decir, te obligan, son coercitivas a que hagas una determinada conducta o, pues, acción u omisión, lo que sea, ¿no? Te obligan. Y las privadas, pues son normas más subsidiarias, más de tipo subsidiarias. Es decir, primero está el pacto y a falta de pacto va a haber esa norma de derecho privado. Si las partes no acuerdan lo contrario, pues aparecerán las normas subsidiarias. Y aquí, pues, no hay pacto, ¿por qué? Pues son imperativas, son coercitivas. Pues bueno, ahí tenéis esa tabla que os puede servir para repasar también y bueno, pues afianzar conceptos, ¿no? Y también para hacer vuestro esquema de la pregunta de desarrollo, porque esta pregunta de desarrollo hay que tenerla en un pequeño esquema. En tabla, en esquema, como queréis que os permita desarrollarlas. Tener esa imagen mental de esta pregunta. En cuanto a otros criterios de clasificación, pues el derecho general y especial. Pues el derecho general pues es el que regula la vida social. El derecho general por excelencia pues es el derecho civil. De su origen romano, recoge muchos principios y cuestiones, y se considera derecho especial pues todas aquellas materias que en su ámbito que sean más concretas y determinadas. Entonces, aquí tienes un pequeño esquema de cómo podría ser la norma general y la norma especial. Pues eso, algo más concreto y determinado es la especial. Así, el Código Civil nos dice que las disposiciones se aplicarán como supletorias en materias recogidas en otras leyes. Así pues, el Código Civil es ley general y supletoria en último grado respecto a otra ley especial. ¿Vale? Esto también puede ser pregunta de test perfectamente. El Código Civil es ley general y a su vez es supletoria de último grado respecto a una ley especial. Es supletorio respecto a materias de derecho privado, el derecho penal, en algunas materias de la ley de enjuiciamiento civil, criminal. En ciertos casos de derecho público, pues estará el derecho administrativo, propiedad, responsabilidad, ley de enjuiciamiento civil, pues traerá pues, derecho supletorio y, pues bueno, esas normas civiles como supletorias. Y la supletoriedad más amplia es la que contempla la Constitución Española, el título 8, ordenación del territorio. Ordenación territorial. ¿Por qué? Pues porque dice que en el 149, que nos habla de las materias exclusivas, de las competencias exclusivas del Estado, pues nos dice que va a corresponder al Estado todo lo que no esté atribuido a las comunidades autónomas, como norma supletoria. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. A falta de derecho de las comunidades autónomas, pues no se va a quedar sin derecho esa comunidad autónoma, sino que va a tener siempre la supletorio del Estado. Así, el estatal es supletorio general y el autonómico es derecho especial. Estatal, supletorio general y el autonómico pues sería un derecho pues especial y específico, ¿no?, de esa comunidad autónoma. Otros ejemplos de clasificación, pues bueno, el contrato nace de la jurisprudencia romana y pues bueno, surgen varias variantes como el contrato administrativo, que tiene este carácter público, el contrato mercantil, de carácter privado, el laboral, que tiene un carácter mixto, imperativo en algunas materias y dispositivo en otras, así como el derecho especial se considera en el ámbito campo determinado. Por ejemplo, el derecho mercantil, dentro del mismo, pues se sustantivizan el derecho societario, el bursátil, el bancario, el marítimo, bueno, pues ejemplos que tenéis por ahí. ¿Y qué más cuestiones? Pues bueno, también tenemos derecho común y derecho particular, esta otra distinción. Derecho común, pues es aquel conjunto normativo que tiene aplicación generalizada a todo el Estado y es pues el Código Civil el que representa esa característica más de aplicación directa y subsidiaria a todo el Estado. Y el derecho particular, pues que se concreta en una parte territorial determinada, por ejemplo, en la comunidad autónoma.
Como particular, pues tendríamos que hay que distinguir entre el derecho foral, que son los derechos históricos, y el derecho autonómico, que es fruto del desarrollo de las competencias que ejercen las comunidades autónomas que han asumido las comunidades autónomas en su estatuto de autonomía, según el título octavo, según la distribución de competencias del título octavo de la Constitución española. Así, el común y el particular sería común el Estado y particular la autonomía. El derecho autonómico pues sería una distinción territorial. La distinción entre el derecho común y el derecho particular es pues territorial en su ámbito de aplicación. También tenemos unas disposiciones adicionales en la Constitución pues que nos dice pues que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Ese marco, pues sabéis que es 148, aquellas competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, y 149, las competencias exclusivas del Estado, sin perjuicio de que vía 150, pues las comunidades autónomas pudieran acceder a algún tipo de competencia que fuera del Estado. No obstante, el Tribunal Constitucional identifica derechos históricos con foralidad, desde un punto de vista organizativo y competencias. Uno de los orígenes históricos es el reconocimiento de los actuales derechos forales. Es la promulgación de los decretos de nueva planta, pregunta de test de 2018. ¿Qué son? Pues bueno, es un conjunto de decretos promulgados por Felipe V de Borbón, vencedor de la Guerra de Sucesión, por la que pues, quedan abolidas las leyes, instituciones del Reino de Valencia y Aragón, del Reino de Mallorca, del Principado de Cataluña, y que todos ellos fueron integrantes de la Corona de Aragón. Bueno, pues un poco de historia sobre los decretos de nueva planta, que lo que hicieron fueron abolir todos los derechos forales, y por eso de alguna forma pues tienen ese origen histórico. Bueno, desde 1959 se produce un proceso de recuperación normativa de estas compilaciones civiles o forales, como la de Vizcaya, Cataluña, Galicia, Navarra y Aragón. Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón, Navarra. Esto fue pregunta de test. Y recogen, pues bueno, ese depósito histórico en cada territorio, pues un derecho particular frente al derecho civil que contiene el derecho supletorio. Como hemos dicho, la sensibilidad histórica respetando el pasado plural del derecho civil, pues, ¿dónde se puede ver? Pues en el 149, donde el Estado tiene una competencia exclusiva sobre la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, pues las reglas relativas a la eficacia de las normas, relaciones civiles, bueno, pues en el último, la cuestión es que hay un respeto a las normas de derecho foral o especial y, por tanto, pues se siguen desarrollando. Estos derechos forales deben ser considerados una manifestación del ius singulare. Pregunta de febrero de 2020. No un privilegio, no, que va, no es un privilegio, sino un ius singulare, una singularidad que tiene una razón, una explicación histórica por su vigencia territorial de su aplicación. No, tienen un origen histórico y suponen un ius singular, no un privilegio. La compilación navarra pues nos dice que el Código Civil y las leyes generales de España serán derecho supletorio de la compilación navarra. Y este derecho autonómico tenéis que entender que el derecho autonómico es distinto del derecho foral. El derecho autonómico es el derivado de las competencias de los estatutos de autonomía, como nos dice el 143, al constituirse la comunidad autónoma, pues tiene un estatuto y pues es el desarrollo de este estatuto cuando se crea el derecho autonómico. Y el derecho foral pues tiene otro origen distinto. Entonces, pues eso, se constituyen las comunidades autónomas y el 148 nos dice el elenco de materias o el menú que se pueden asumir las competencias, las comunidades autónomas.
y dentro de ese marco hasta llegar al 149, que son las exclusivas del Estado. Bueno, sin perjuicio del 150, que podrían coger alguna excepcionalmente. Y bueno, así se permite que se desarrolle el Estado de las autonomías hasta donde hemos llegado. Entonces vemos que el derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo y el derecho foral a materias más relacionadas con el derecho civil. Vamos a la pregunta de desarrollo, ¿qué fue el derecho escrito y el derecho consuetudinario? El derecho, pues en los sistemas continentales, como el de España, se conforma con un conjunto ordenado de normas, preceptos escritos, vamos, se configuran un todo orgánico. Y en la cúspide, la Constitución española como norma fundamental. De acuerdo con la denominación de la pirámide legislativa, las leyes orgánicas pues son las que aprueba el Poder Legislativo a través de las Cortes Generales, que por su importancia pues tiene una mayoría cualificada, completamente mayoría absoluta en España, pues en las cámaras legislativas, Congreso, Senado, para su aprobación. Materias, pues, de ley orgánica, pues los estatutos de autonomía, las que desarrollan derechos fundamentales y el régimen electoral como grandes pilares. Y a partir de ahí, pues las demás que aparecen en la Constitución, que es un listado relacionado con estas tres también, pero más amplio. Y también, pues las leyes ordinarias que se aprobarían por mayoría simple. También después de estas normas que surgen del Poder Legislativo, es decir, de las Cortes, hay otros decretos aprobados por el Consejo de Ministros, órdenes ministeriales que proceden ya del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Dentro de esa potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo, y bueno, pues que corresponde al ministro del que dependa, pues regular el desarrollo de una materia u otra. En definitiva, pues todo este conjunto normativo es siempre una manifestación del derecho escrito. ¿Cuál es su vigencia? Pues la vigencia, que cayó en alguna pregunta de test, cada ley pues, va a definir desde cuándo está vigente cada ley. Y de forma subsidiaria, si la ley no lo dice, pues será según diga el Código Civil. ¿Qué el Código Civil qué dice? Pues que entrará en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si en ellas no se dispone otra cosa, pues ya veis, si no se dispone otra cosa, subsidiariamente el Código Civil, como hemos visto. Y serían pues a los 20 días esa publicación. En cuanto al derecho no escrito, se denomina el derecho no escrito derecho consuetudinario. Esa forma de expresar el derecho se encuentra tanto en los sistemas jurídicos continentales como en el sistema del common law. Los orígenes de este derecho son tan antiguos como la misma realidad jurídica y coincide con la necesidad de regular la convivencia social. Puede decirse que este derecho consuetudinario conforma un conjunto orgánico, todo unitario y orgánico. Se trata de normas expresadas en la costumbre. Pregunta de test seguido varias veces. ¿Cuándo se convierte una norma en costumbre? ¿O una costumbre social se convierte en norma? Pero mejor dicho, ¿cuándo se convierte una costumbre social en una norma? Pues cuando hay una conciencia de obligatoriedad. Cuando los que se tienen que someter a esa norma entienden que es obligatoria, que es una conciencia de obligatoriedad. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea. Pregunta de test de febrero de 2020 que se me había pasado. Seguramente no la tenéis en los test de este tema. Habrá que meterla. Y si no, tenerla en cuenta. Esta falta. Me he dado cuenta esta mañana revisando las preguntas de test y ahí la tenéis. Febrero del 2020. O junio, febrero, creo que es. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea y su creador es el conjunto social, a diferencia del derecho legislado, que como fuente de producción y por tanto fuente de producción es el poder normativo del Estado. ¿Verdad? Fuente de producción, fuente material.
¿verdad? Fuentes de conocimiento, fuentes formales. Recordar esa clasificación tan importante en este parcial. Así, el artículo 1 del Código Civil nos dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ley, costumbre y principios generales del derecho, que carecerán de validez las disposiciones que contradigan la de rango superior. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral y al orden público y que resulte probada. Los usos son jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Se consagra en el derecho escrito el carácter supletorio del derecho no escrito, ¿vale? Claro, si el derecho no escrito o costumbre se aplica en defecto de ley, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que es supletorio, ¿vale? A pesar de ello, pues tiene una vigencia actual y mucha importancia. En el derecho escrito, pues rige el principio iura novit curia, el juez conoce el derecho. Y en cuanto a la costumbre, pues, ¿por qué dice resulte probada? Pues que el que invoque la costumbre, pues tendrá que defender su pretensión en el litigio y debe aportar las pruebas necesarias de que está vigente. Pero si la otra parte no se opone, pues ya no tiene que probarla, ¿vale? Si no hay oposición, pues no hay que probarla. ¿Por qué? Pues porque así funciona el procedimiento civil. Hay que oponerse a las demanda planteada y en lo que no te opone, pues se entiende que no, que estás conforme. Bueno, así he hecho otra tabla, a ver si os sirven las tablas. A mí me gustan mucho las tablas. Y tendríamos dos tablas, una, esta sobre el derecho escrito y el derecho consuetudinario. Algunos caracteres o características que pueden ser, que son todas de test, así que pueden estar todas en rojo perfectamente. El derecho escrito es un conjunto orgánico, ¿vale? También el derecho consuetudinario o no escrito es un conjunto orgánico. Aquí, pues ya veis que ambas son un conjunto orgánico. Las leyes, el derecho escrito, pues es una forma piramidal, jerárquica. Tendremos leyes orgánicas, ordinarias, decretos. Las normas expresadas en la costumbre son derecho en la costumbre, que algo está mal. En la costumbre, ¿no? En la costumbre, pues es derecho consuetudinario. ¿Cómo son las de derecho escrito? Pues son imperativas. Sin embargo, las de derecho consuetudinario, para que la norma si se convierta en jurídica, necesita un carácter especial, que es esa conciencia de obligatoriedad. Por eso es tan importante, porque si no hay esa conciencia de obligatoriedad, pues no se convierten no adquieren el carácter jurídico. Las leyes, o derecho escrito, tienen una forma reglada. Sin embargo, las leyes no escritas o consuetudinarias, pues no. ¿Por qué? Pues porque surgen de forma espontánea. Sin embargo, el derecho escrito, el poder, ¿cómo se crea? Vamos aquí a la creación. Creación, el poder creador. El creador del derecho escrito, ¿qué es? Pues generalmente, o atendiendo a la separación de poderes de Montesquieu, debería ser el poder legislativo, el que crea la ley. Pero como hablábamos de un concepto más amplio, que es el de norma, pues bueno, el creador es el poder legislativo, pero el ejecutivo lo que hace es desarrollar estas leyes mediante reglamentos y creación, legislativo y desarrollo también entraría el ejecutivo. En las normas de derecho no escrito consuetudinario, el creador es el conjunto social. La sociedad, en su conjunto, en esa conciencia de obligatoriedad, crea conjuntos. Sí. En cuanto a la vigencia, pues bueno, cada ley, pues lo que diga cada ley, o 20 días de publicación en el BOE. Esto es, obviamente, en el derecho, en la Constitución española. Las normas de derecho consuetudinario, pues también en el derecho español. El defecto de ley aplicable, ¿cuándo se aplica el derecho consuetudinario? Pues en defecto es, como hemos visto, subsidiario. ¿Por qué? Pues porque
es en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contrario a la moral y al orden público y resulte probado. Pues bueno, ahí lo tenéis, otra tabla que os puede servir también para repasar los test. Y pues por último tenemos la doctrina científica, pues ha señalado las condiciones que debe cumplir la costumbre. ¿Para qué? Pues para que sea considerada fuente del derecho. Ya no solo que sea aplicable, que lo hemos visto antes, sino que además sea fuente del derecho. Pues debe ser conforme a la moral y al derecho y al orden público. Tiene que existir la convicción de su obligación en el cumplimiento, esa opinio juris necessitatis, y además permanecer en el tiempo, longeva consuetudo. Finalmente, para ser respetada de forma generalizada y pública. Y por último, atendiendo a las relaciones entre el derecho escrito y el derecho no escrito, pues según la relación que tienen con la ley, pues pueden ser, la costumbre puede ser según la ley, al margen de la ley y contra la ley. Segundum legem, conformidad con la ley. Prater legem, bueno, aquí tienes el ejemplo, ¿no? El ejemplo del Código Civil, que es lo que te dice el Código Civil, que tienen que ser conforme a la, no pueden ser en contra de la ley, sino de conformidad con la ley, lo dice el Código Civil, y al margen de la ley, pues que es lo que nos permite que fuera una fuente, y por último, contra legem, contra la ley, y esto solo está contemplado en la compilación navarra y de forma pues bastante excepcional. Y bueno, por último ya, la ley foral de Navarra, pues eso nos dice que hay una prelación de fuentes, que en Navarra pues es un poco distinto, que es la costumbre será establecida por la realidad navarra, y luego la compilación y leyes navarras. Bueno, en definitiva, nos dice que la costumbre está asentada en la realidad social navarra, aunque sea contra legem, o contraria a la ley, que prevalece sobre el derecho escrito, siempre que no se oponga a la moral y al orden público. Y que la costumbre tiene una referencia, la costumbre tiene una preferencia respecto a la norma general. La costumbre deberá ser notoria, alegada y probada. Y bueno, y poco más, simplemente pues que espero que os sirvan estas tablas, que bueno, pues ahí las tenéis, las tablas que os pueden servir para repasar, sobre todo la pregunta del derecho público, el concepto, pues bueno, también recordar actualizar lo de la RAE, y si no veis el texto, pues ya os lo enviaré, está en un foro de los alumnos, y bueno, pues tenéis que estudiar sobre todo, pues algunas preguntas de test, que también las incluiremos en ese vídeo mega resumen de preguntas de desarrollo, y bueno, ahí incluiremos también estas características que tenemos en la tabla, esta tabla. Si os gustan las tablas, pues en tablas, sin hacer los esquemas, pero de cada pregunta de test tenéis que tener, de cada pregunta de desarrollo, tenéis que tener un esquema mental de por dónde desarrollar esa pregunta, si os toca, si os cae, ¿vale? Al menos yo así os lo recomiendo. Y bueno, y con esto y poco más, muchas gracias, te vamos a terminar. Muchas gracias por seguir las clases. Por favor, seguir el ritmo que llevamos, a ver si os funciona. Si vais con retraso no pasa nada. Coger el ritmo, haceros vuestro propio ritmo semana a semana, pero por lo menos tratar de ver un tema cada semana y dar 2, 3 vueltas si es posible. Nosotros continuaremos con esta vuelta, con el tema 4, el tema 5 y luego unas clases especiales pues para repasar bien los tests que han caído otros años, para repasar las preguntas de desarrollo que han caído otros años y para dominar lo más posible la materia de este parcial. Así que muchas gracias por seguirme. Nos vemos en la siguiente clase. No dejéis de